En ocasiones, los antibióticos se utilizan en esquemas de profilaxis. La profilaxis es un paciente que tiene exposición, que tiene el riesgo de la infección, pero todavía no tiene la infección, no ha desarrollado la infección. Entonces, bajo ciertas condiciones, se le administra antibiótico para tratar de evitar que presente la infección. Entonces, ejemplos. Paciente con antecedente de fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad que se presenta en pacientes jóvenes. Dentro del compromiso de fiebre reumática están las válvulas cardíacas. A ese paciente que le da fiebre reumática hay que administrarle antibiótico cada mes, un antibiótico que se llama penicilina benzatínica, lo hago enseguida, para evitar que le ocurra de nuevo la fiebre reumática. ¿Cómo es lo de la fiebre reumática? Entonces el paciente tiene una predisposición, le da una infección por estreptococo piógenes, una amigdalitis. El sistema inmune de ese paciente forma unos anticuerpos, unas proteínas que se llaman antiestreptolicinas. Y esos anticuerpos antiestreptolicinas van y dañan las válvulas cardíacas. Si a ese paciente le vuelve a dar una amigdalitis, va a volver a formar esos anticuerpos y va a acabar de dañar las válvulas cardíacas. Entonces se llaman antiestreptolicinas. ¿Qué se hace con ese paciente? Le dan penicilina para que no le vuelva a dar amigdalitis o reducir la posibilidad que le vuelva a dar amigdalitis, no forme esos anticuerpos y no le vuelva a dar la fiebre reumática. Entonces, profilaxis, trata de evitar que le vuelva a dar. Otro ejemplo, pacientes de ancianatos, pacientes de cárceles, cuando hay un caso confirmado de tuberculosis y hay pacientes que son contacto estrecho, o lo mismo también con meningitis bacteriana aguda, se les da antibiótico para tratar de evitar que les dé la infección. En el caso de la meningitis, por ejemplo, entonces se puede dar ceftriaxona, eso lo vamos a ver después, una cefalosporina. No es como tan efectivo, pero todavía se recomienda ciprofloxacina, es una quinolona, también la vamos a ver después. O rifampicina, que si acá en Colombia se reserva para tuberculosis, pero dado el caso también serviría en esa indicación. Otro ejemplo de profilaxis, pacientes con válvulas cardíacas, mecánicas o prostésicas. Entonces el que tenía una patología de válvula cardíaca y le reemplazaron la válvula por una mecánica. Si una bacteria se pega a esa válvula mecánica, pobrecito el paciente. Entonces, ¿qué se hace? Cuando le van a hacer una cirugía, cuando va a un procedimiento odontológico, le recomiendan antibiótico un día o 2 días. ¿Para qué? Para evitar que una bacteria salga, por ejemplo, de un foco séptico dentario, pase a la sangre, llegue a la válvula, se pegue la válvula endocarditis, chao. Entonces también otro ejemplo de profilaxis. VIH. Pacientes con contactos sexuales de riesgo, esto lo han hecho más en África. Se ha visto que administrando antirretrovirales, como los que están ahí en la diapositiva, antes de la relación, reduce el riesgo de transmisión. Entonces también es un esquema de profilaxis.
Primer grupo de antibióticos, betalactámicos. Ya los vimos el semestre pasado. Estos antibióticos inhiben la síntesis de la pared de las bacterias. Son bactericidas, matan la bacteria. Son tiempo dependientes, entonces en algunos casos se administran hasta cada 6 horas, 4 veces al día. Estos actúan en uno de los pasos de la pared. Ya enseguida recuerdo lo de la síntesis de pared en bacterias. Los betalactámicos se dividen en 4 grupos. Penicilinas, primer grupo. Cefalosporinas, segundo grupo. Carbapenemicons o carbapenems, tercer grupo. Y monobactams, cuarto grupo. A su vez, algunos de los grupos tienen subgrupos. Entonces, betalactámico, grupo grande. Grupo de betalactámico, penicilinas. Subgrupos dentro de las penicilinas. Penicilinas semisintéticas, aminopenicilinas, ureidopenicilinas y meticilinas. Entonces esos son subgrupos. Ahora sí, entonces ¿cómo es lo de la carreta de la pared de las bacterias? Las bacterias entonces primero cogen unos aminoácidos y empiezan a combinar aminoácidos y van a formar unos monómeros, van a formar unas proteínas chiquitas, comillas, que se llaman mureínas. Son como dos enzimas que hacen eso, se llaman fosfoenol piruvato mureín transferasas. Cada enzima tiene un nombre. Déjelo así, mureínas. Entonces primero forma mureínas. Las mureínas son el N-acetilmurámico NAM y el N-acetilglutámico NAG. Entonces primero forma cada una. Segundo paso, cuando ya formó las mureínas, entonces va a combinar una mureína con otra mureína. Entonces va a pegar un monómero con otro monómero. La enzima que hace eso se llama transglicosilasa. Esa enzima es importante por unos antibióticos que la inhiben, que vamos a ver en otra clase. La vancomicina, oritabancina, tenlabancina, dalbavancina. Pero de ahí pues más importante la vancomicina. Ya pegó una mureína con otra. Entonces viene el tercer paso, que es una enzima que se llama transpeptidasa, que se va a juntar los bloques de monómeros. Entonces ya tenía mureínas pegadas entre ellas. La transpeptidasa junta todos los bloques. Todos los betalactámicos bloquean o inhiben la transpeptidasa. Recuerden, eso lo hacen uniéndose a un sitio que es el sitio PBP. Proteína fijadora de penicilina. Entonces se une al PBP, bloquea la transpeptidasa, la pared queda incompleta y la bacteria se muere. Pero son bactericidas. Entonces bloquean el proceso en el cual varios monómeros, varios bloques se juntan para formar la pared de las bacterias. Primer subgrupo, penicilinas. En ese subgrupo de las penicilinas, entonces betalactámicos, penicilinas, penicilinas.
En este primer subgrupo hay varios antibióticos. Los más importantes son la penicilina benzatínica y la penicilina cristalina. La penicilina benzatínica se administra intramuscular. La penicilina cristalina se administra intravenosa. Esa penicilina benzatínica viene en ampolla de 1.200.000 unidades o de 2.400.000 unidades. ¿Para qué sirve? En la actualidad de uso frecuente, básicamente dos cosas. Uno, amigdalitis. Ojo, amigdalitis, no faringitis. No se confunda porque usted en algún momento va a leer faringitis estreptocócica. Eso es una amigdalitis. Simplemente que los gringos usan el término de faringitis estreptocócica. Entonces, amigdalitis. Faringitis, eso es viral, adenovirus, rinovirus, coronavirus, bueno. Ciertos tipos de coronavirus, no el COVID-19, por si acaso. Entonces, en amigdalitis se puede administrar penicilina benzatínica. Se administra intramuscular, el chuzón duele, pero ¿cuál es la ventaja? Es una sola dosis. No todos los pacientes, pero habitualmente la mayoría de pacientes responden con una dosis y ya, no todos. Hay unos que con la penicilina no mejoran. Faringitis, virus, no se le pone penicilina. Amigdalitis, entonces fiebre alta. Va a tener aumento del tamaño de las amígdalas en algunos casos, hipertrofia. Va a tener exudados. Va a tener también adenopatías. Entonces, ojo que faringitis, penicilina no. Amigdalitis, penicilina sí. Segunda indicación, sífilis, pero sífilis primaria o secundaria. Sífilis, recuerde, treponema pálida, una espiroqueta. La penicilina es el tratamiento de elección. Es el único antibiótico que garantiza que el paciente se cure si hace el esquema bien. Otros como la ceftriaxona o la doxiciclina pueden servir, pero no son tan efectivos. Entonces, sífilis primaria, el que tiene el chancro duro, la lesión genital. Sífilis secundaria, ya no tiene la lesión genital. Puede tener compromiso de piel, puede tener compromiso de articulaciones. Entonces, para sífilis primaria y secundaria, la elección es penicilina benzatínica. Y ya les mencionaba ahorita lo de la profilaxis en fiebre reumática. Entonces, también se hace con una ampolla de penicilina benzatínica cada 24 días en promedio. ¿Qué cubre la penicilina en la actualidad? Elección para sífilis y también puede cubrir estreptococos, pero, por ejemplo, el neumococo, estreptococo pneumoniae no lo cubre. Y, por ejemplo, los enterococos, que son parecidos a los estreptococos, tampoco los cubre. Entonces, estreptococos, algunos tipos, y treponemas, tratamiento de sífilis, como indicaciones principales. Amigdalitis, menor de 30 kilos, o sea, niños, media ampolla, 600.000 unidades, una dosis. Paciente mayor de 30 kilos, una ampolla, 1.200.000 unidades. Sífilis, entonces hay dos esquemas. Hay un esquema que es aplicar una sola vez 2.400.000 unidades. Eso pues depende del caso, más por la primaria. Y hay otro esquema que es aplicar los 2.400.000 unidades 3 veces, una vez cada 8 días. ¿Cuál es mejor? Ya depende del caso, pues obviamente se garantiza o se tiene más seguridad
si es el esquema largo de 3 semanas. Entonces, son 2.400.000 unidades una vez a la semana por 3 semanas. Y para la profilaxis de fiebre reumática, 1.200.000 unidades cada 24 días en promedio.